Bueno, entonces vamos a ver las integrales múltiples. El objetivo es que ustedes apliquen el concepto de integrales múltiples en la resolución de problemas físicos y geométricos. En específico, en lo que nos vamos a centrar. Bueno, para que podamos entender el concepto de integrales múltiples, vamos a hacer un repaso de la integral definida para una función de una variable. Entonces, aquí tenemos una función de una variable y la integral definida la interpretamos como el área debajo de la función y por encima del eje x. Para esta sección de la función, pues el área comprendida por encima de la función y debajo del eje x. Muy bien. Entonces, lo que hacíamos para calcular con la integral definida el área debajo de la función y por encima del eje x era partir el intervalo de análisis, que era a, b, en n subintervalos. Cada uno de ellos recibía el nombre de celda. La distancia entre los puntos extremos de cada celda se llama amplitud de celda. La amplitud de la celda 1 se obtendría con la diferencia de x1 menos x0. La amplitud o longitud del iésimo intervalo se obtenía como la diferencia de xi menos 1. Y a la longitud del intervalo mayor se le conoce como norma de la partición y se denota con esta notación. Ok, bueno. Entonces decíamos que en cada celda seleccionamos un valor de alfa i, tal que ese valor de alfa i esté dentro de cada intervalo de análisis. Y se construye la siguiente suma de Riemann, que es la suma desde que igual con 1 hasta n de la función evaluada en S alfa i por delta xi. Y era para el primer subintervalo, pues la función evaluada en alfa 1 por delta x1, para el segundo la función evaluada en alfa 2 por delta x2 y así sucesivamente. Entonces se dice que nuestra función f es integrable respecto a x en su intervalo de definición si existe un número real y tal que para una partición se tiene que el límite cuando n tiende a 0 de la suma desde que igual con 1 hasta n de f de alfa i por delta xi es igual a ese número real i. Entonces, nuestra función es integrable si ese número existe y se obtiene con el límite de esta suma de Riemann. Que lo que estaba haciendo esta expresión es sumar el área de rectángulos que se encuentran debajo de la función y por encima del eje x, donde alfa i representa la altura y delta xi la base del rectángulo. Bueno, entonces a partir de ese análisis surgía este teorema que decía que si se tiene una función y igual a f de x y es continua en un intervalo cerrado, entonces la integral definida se podría representar como la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, que es equivalente al límite de las sumas de Riemann, donde habíamos mencionado que se podía dar el caso de funciones que no sean continuas en un número finito de puntos en el intervalo de análisis y sin embargo para las cuales la integral definida sí exista. A ese tipo de integrales que tenían en ciertos puntos una discontinuidad le llamábamos integrales impropias y la integral impropia puede o no existir dependiendo si el límite existe. También lo estudiamos en el curso anterior. Bueno, entonces partiendo de eso vamos a ver cómo se calculan y cómo interpretamos a las integrales dobles. Entonces tenemos una función f de xy que es una superficie donde f es continua y además mayor que 0. O sea que esa superficie se encuentra por encima del plano XY para todos los valores de X comprendidos entre A y B y para los valores de Y comprendidos entre C y D. Y deseamos calcular el volumen del sólido que se encuentra debajo de la superficie Z y sobre la región R que está aquí. Observen ustedes. Y yo estoy definiendo a la región de esta manera. La región R es el conjunto de pares ordenados en el plano XY, tales que X se encuentre entre el valor de X igual a A hasta el valor de X igual a B y Y se encuentre entre el valor de C y D en el plano XY. Entonces, otra vez les repito, la integral doble la vamos a interpretar como el volumen del sólido que se encuentra debajo de la superficie de ecuación z igual a f de xy y sobre la región R que se encuentra en el plano XY. Entonces, así interpretamos a la integral doble, como el volumen del sólido que se encuentra debajo de una superficie y por encima de una región en el plano XY. Entonces, yo necesito saber quién es mi superficie y necesito saber quién es la región en el plano XY que está delimitando a mi volumen. Entonces vamos a ver. Para poder calcular el valor de
del volumen de ese sólido, lo que hacemos es dividir a la región R colocando una cuadrícula sobre la región R, que consiste en n rectangulitos más pequeños. No necesitan ser todos del mismo tamaño. Para cada rectángulo RI en la partición, aproximamos el volumen, que lo denotamos como BI, que se encuentra debajo de la superficie Z, y sobre la región RI construyendo una caja rectangular, cuya altura es la función evaluada en x, y, y para algún punto x y y perteneciente a la región de análisis. Muy bien. Entonces, lo que estamos haciendo para calcular el volumen del sólido que se forma debajo de la superficie Z y por encima de la región R es dividir a la región R en un número n de rectángulos y con esos rectángulos realizar unos prismas rectangulares que vamos a calcular su volumen considerando dentro de esa región en la que dividimos nuestra región R, una cierta altura que se obtiene de evaluar a la función en un punto de esa región de análisis. Esa pequeñita región nos va a dar una altura. Entonces, con esto podemos observar que entre más pequeños sean esos rectangulitos, pues nuestra aproximación del volumen va a ser mejor. Entonces, el volumen de BI debajo de la superficie Z y sobre la región RI se aproxima mediante el volumen de la caja. Y el volumen de la caja es la altura por el área de la base. El área de la base es el área del rectangulito y la altura es la función evaluada en x y y, que es un punto dentro de ese rectangulito que nosotros dividimos nuestra región más grande. Entonces, donde delta AI denota el área del rectángulo RI, entonces el volumen total es aproximadamente la suma desde x igual con 1 hasta n de f de x, y, y por delta I. O sea que el volumen de mi sólido que se formó se puede calcular como la suma de los volúmenes de esos prismas rectangulares en los que dividí a mi volumen real. Y entre más pequeñitos vaya siendo su base, pues mejor aproximación voy a tener. Entonces eso se convierte en una integral, justamente como en el curso previo de cálculo integral de una sola variable. Entonces vamos a ver cómo se define la integral doble. Dada una función f de xy definida sobre una región R acotada en el plano xy, entonces esta región R es una región en el plano xy y está acotada, o sea, nosotros podemos conocer su frontera y tenemos una función f de xy, o sea, una superficie. Entonces, la integral doble de f de xy sobre la región R se define como, entonces la integral doble de la función f de xy sobre la región R se define de esta manera y por definición la podríamos calcular como el límite cuando delta tiende a 0 de la suma desde x, de la suma desde x igual con 1 hasta n de f de xy, y por delta xy por delta y, siempre y cuando el límite exista. Se dice entonces que esta función es integrable sobre la región R. Su aplicación no se restringe, o sea, la aplicación de la integral doble no se restringe al cálculo de volúmenes. Mediante integración múltiple se pueden calcular probabilidades, centroides, centros de masa y centro de gravedad. Y ustedes seguramente, para los que llevaron probabilidad este semestre o van a llevar probabilidad el siguiente semestre, pues van a utilizar este tipo de integrales para calcular probabilidades o pudieron haberlas utilizado en su curso de mecánica o en su curso de estática para calcular centroides, centros de masa, centros de gravedad. Y si no, si están estudiando ingeniería mecánica o ingeniería civil, van a llevar otras asignaturas donde van a seguir revisando esos conceptos y van a hacer uso de estas integrales dobles. Muy bien. Entonces, ¿qué propiedades tiene la integral doble? Si tenemos que la función f que depende de x y y, tenemos a esa función y a esta otra, que es g, que también depende de x y y, las cuales son funciones escalares integrables en una región regular R y k es una constante en los reales, entonces se cumple que la integral doble de la constante k por la función escalar por el diferencial del área, se puede sacar la constante de la integral doble. Igualito que en la integral que aprendimos en el curso previo, donde si una constante multiplicaba una función que aparecía en el integrando,
esa constante podía sacarse de la integral, del integrando. En la segunda propiedad nos dice que si yo tengo la integral doble de la función f de x y por diferencial de área sobre la región R, a mi región R yo la puedo dividir en n subregiones, tantas como yo necesite. Entonces decíamos que a la integral doble la interpretamos como el volumen de un sólido que se obtiene por encima de una región R y por debajo de una superficie. Imagínense que esta es mi superficie, que la superficie tiene por ecuación z igual a f de xy. Ok, entonces lo que me está diciendo esta propiedad que acabamos de anotar es que a esta región, si yo lo requiero, la puedo dividir en tantas subregiones como lo necesite. Entonces, no se puedo partir esta región R como la suma de la región 1 más la región 2. Y entonces obtendría el valor de la integral doble, obteniendo el valor de la integral doble para la región 1 y sumándole el valor de la integral doble para la región 2. Entonces, en este caso, igual que lo hacíamos en el curso anterior, donde nos decían, un intervalo de análisis se puede partir en tantos subintervalos como yo requiera. Pero como aquí estoy analizando en una región, entonces yo puedo partir una región en tantas subregiones como yo lo necesite. Entonces, esta es la segunda propiedad. Muy bien, bueno. En la tercera propiedad nos dice que si en el integrando tengo una suma de funciones escalares, entonces la puedo separar en la suma de integrales de cada una de esas funciones escalares. La propiedad 4 nos dice que si nuestra función escalar es positiva para cualquier par ordenado perteneciente a la región de análisis, entonces la integral doble va a ser siempre mayor o igual que 0. Entonces, si yo puedo asegurar que toda mi superficie en la región de análisis está por encima del eje del plano XY, entonces el valor de mi integral doble tiene que ser mayor o igual que 0, forzosamente. Bueno, después dice que si la función f de x es mayor que la función g de x, o sea que si la superficie que describe a la función f está más encima que la superficie que describe a la función g, entonces el valor de la integral doble para la función f tiene que ser mayor que el valor de la integral doble para la función g de x. Entonces, tenemos que tener una región. Esta es mi región otra vez. Pero puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser un rectangulito, pero por facilidad pongo un rectángulo. Ok. Luego tengo por aquí a mi superficie. Esta es mi superficie F. Y por aquí arriba tengo a mi superficie G. Entonces dice que si la superficie, en este caso, si la superficie G está por encima de la superficie F, entonces el valor de la integral doble que se obtenga para la superficie G tiene que ser mayor que el valor que se obtenga para la superficie F. Y eso es lógico de pensar porque la altura que tendrán nuestros prismas rectangulares en los que vamos a dividir a la región R, pues van a tener mayor altura y por tanto el volumen que se obtenga va a ser mayor. Entonces eso es lo que nos decía la propiedad 5. Y la propiedad 6 nos dice que la integral doble nos representará el área de mi región R. Entonces, con la integral doble, yo puedo obtener el área de esta región R. Bueno, lo voy a poner como subíndice. El área de esta región R, si es que no uso a ninguna función aquí. Si yo no pongo ninguna función, entonces la integral doble simplemente me va a representar el valor del área de esta región. Si yo ya pongo una función, entonces la integral doble ya me representa un volumen, el volumen por encima de la región y por debajo de la función. ¿Sí, muchachos? ¿Me explico? ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Ahorita hacemos ejercicios, no se preocupen. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula una integral doble. Entonces, definición, sea una región R en el plano XY, tal que toda recta paralela a uno de los ejes coordenados y que pase por un punto interior de la región, corte a su frontera en 2 puntos, siendo esta frontera una curva suave en pedazos, entonces a esta región se le llama región regular y se clasifica en 2 tipos. Entonces, siempre que yo tenga una región en el plano XY y yo trace una recta paralela al eje X o paralela al eje Y y corte esta recta
a mi región, bueno, a la frontera de mi región en 2 puntos, entonces podemos clasificar a esta región en 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. Entonces, fíjense, la clasificación de la región tipo 1 es aquella donde una curva, que es una frontera de mi región, se encuentra por encima de la otra. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que si yo trazo una recta paralela al eje Y, entonces voy a tener a una función por encima de la otra. Y si eso pasa, entonces clasificaré a esa región como región tipo 1. Entonces, en mi región tipo 1 está formada por todos los pares ordenados, todos estos puntitos, en el plano XY, pares ordenados tal que X tome un valor entre A y B y Y tome un valor entre G1 y G2. Observen ustedes que G1 depende de X y G2 depende de X. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, cuando tengo una región del tipo 1, una curva estará por encima de otra y tendrá que estar en función de X. No lo pierdan de vista. Ok, continuamos. Después, la región tipo 2 va a ser aquella donde si yo trazo una recta ahora paralela al eje X, corta a mi región. Bueno, recuerden, tengo que trazar rectas paralelas a los ejes coordenados. Hace rato fue paralela a Y y ahora paralela a X. Esta recta tiene que contener a un punto de la región y debe de cortar a mi frontera en 2 puntos exclusivamente. Entonces, si eso pasa, clasificamos a esta como región tipo 2. Y en la región tipo 2 es aquella que está formada por todos los pares ordenados, X, Y, todos esos pares ordenados, X, Y, que tienen la siguiente característica. Donde X, ahora X vaya de la función de la izquierda, que es H1, a la función de la derecha. Entonces, izquierda, derecha. Y Y vaya desde el valor de Y igual a C hasta el valor de Y igual a D. Entonces, donde X y Y pertenecen a los números reales. Entonces, región tipo 1, cuando una curva está por encima de otra. Región tipo 2, cuando una curva está a la derecha de otra. Muy bien. Bueno. Entonces, después de ver esto, de cómo se clasifican las regiones, algunos se podría estar preguntando, entonces, ¿solamente pueden ser del tipo 1 o del tipo 2? ¿No hay un tercer tipo? Yo les diría, hay regiones que caen en las dos clasificaciones. Hay regiones que son al mismo tiempo tipo 1 y tipo 2. Hay regiones que cumplen esas características, o sea, ser de los dos tipos al mismo tiempo. O hay algunas regiones que no son de ninguno de los dos tipos, pero como vimos hace un momento una propiedad que nos decía que podemos partir una región en tantas subregiones como nosotros lo necesitemos, entonces podemos dividir a nuestra región en n subregiones que caigan dentro de una de las dos clasificaciones, que sean del tipo 1 o del tipo 2. Entonces les decía, hay regiones del tipo 1, regiones del tipo 2, hay algunas que son de los dos tipos al mismo tiempo, ustedes eligen cuál usar, y hay regiones que no son de ninguno de los dos, pero como yo puedo partir a una región en tantas subregiones como lo requiera, al partirla ya me pueden quedar regiones del tipo 1 o del tipo 2. Bueno, continuamos. Entonces, ya que sabemos cómo se clasifican las regiones, vamos a ver cómo se calcula la integral doble. Entonces, la integral doble de una función continua f de xy en una región regular R del tipo 1, limitada por x igual a, voy a irselos marcando. Entonces, esta es una región del tipo 1 porque si trazo una recta paralela al eje Y, corta en 2 puntos y hay una curva por encima de otra. Entonces, esta integral doble para una región del tipo 1 está delimitada por las ecuaciones x igual con a, es una recta vertical, x igual con b, y y igual a g1 de x, y por otro lado, y igual a g2 de x, que son mis dos curvas. Entonces, esta integral doble es igual a la integral reiterada de segundo orden de esta función en dicha región, es decir, la integral doble de la función f de xy diferencial de a sobre la región R es igual a, y tengo que partir de adentro hacia afuera. Entonces será la integral de la función f de xy diferencial de y de la curva de abajo hasta la curva de arriba. Y luego ese resultado que obtenga
lo voy a integrar desde A hasta B respecto a X. Y esa sería la forma en la que yo calcularía una integral doble para una región del tipo 1. Entonces, les decía, tengo que comenzar de adentro hacia afuera. Es así como comienzo. Entonces, dentro tengo a mi función, que es mi superficie. Recuerden lo que está encima de mi región. Mi superficie. Luego, estos son mis límites de integración. La curva de abajo hasta la curva de arriba. Entonces, cuando estoy en las regiones del tipo 1, estoy analizando primero el comportamiento en Y. Por eso aparece aquí diferencial de Y. Una vez que ya terminé de integrar esto, ahora analizo el comportamiento en X. Entonces, X va desde X igual a hasta X igual a B e integro justo respecto de X. Vamos a ver el valor de la integral doble para una región del tipo 2. Entonces, el valor de la integral doble para una región del tipo 2, mi región está limitada por las curvas de ecuaciones y igual con C, y igual con D, la curva de la derecha, que es x igual a y2, perdón, x igual a h2 en función de y x igual a h1 en función de y, que es la curva de la izquierda. Entonces, ¿por qué sé que es una región del tipo 2? Ah, porque si trazo una recta paralela al eje X, donde esa recta contiene un punto de la región, corta a mi región en 2 puntos. Y esos puntos están contenidos en sus fronteras. Entonces, ¿cómo se plantea la integral doble para una región del tipo 2? Entonces, esta función, esa no cambia, esa me la van a dar. Ok, bueno. Entonces, ahora será la función de la izquierda, ese es mi límite inferior, la función de la izquierda o la curva de la izquierda, y mi límite superior, la curva de la derecha. Entonces, como estoy trazando mi recta paralela a X, lo que está cambiando es X, por eso aquí aparece diferencial de X. Bueno, y luego, ya que terminé de integrar esa parte interna, entonces ahora me pregunto de dónde a dónde va a cambiar Y. Ah, pues Y cambiar desde C hasta D. Y ya entonces mi integral externa va de C hasta D y estoy integrando ahora respecto de Y. Y es que así como se plantea mi integral doble para una región del tipo 2. Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, si quieren copiar esto, por favor. Cómo se calcula la integral doble para una región del tipo 1 y cómo se calcula una integral doble para una región del tipo 2. Por favor, anótenlo. Ahorita les regreso. Listo, ya está. Tomen. Entonces dice que la integral doble también se puede expresar en otros sistemas coordenados. Ya vimos que hay otros sistemas coordenados como el polar, cilíndrico, esférico y algunos más. Entonces, la diferencial de área en un sistema coordenado curvilíneo ortogonal, entonces si el sistema coordenado curvilíneo es ortogonal, la diferencial de área se obtiene como el producto de el valor absoluto de jacobiano, no, el determinante jacobiano por diferencial de U por diferencial de V. Este es el determinante jacobiano. Le voy a poner ahí para que no se vayan a confundir. Ah, perdón, ustedes. Entonces es determinante jacobiano. Ya está. En este caso, la integral doble quedaría definida como una función escalar phi1 que depende de V hasta una función escalar phi2 que depende de V de mi función, que es mi superficie, que tiene que estar en el sistema curvilíneo con el que estemos trabajando, por el determinante jacobiano, por el diferencial de U, diferencial de V, y luego la segunda integral, pues de V1 hasta V2. Por ejemplo, para el sistema polar, la integral doble quedaría desde una función que depende de teta hasta otra función que depende de teta, por la función que depende de r y teta, que son las dos variables en el sistema polar, por r de r y de teta, donde r es el valor del determinante jacobiano en el sistema polar. Que recuerden que si el sistema curvilíneo es ortogonal, ¿cómo se calcula el determinante jacobiano? ¿Se acuerdan? ¿Quién me podría decir si se acuerdan? ¿Cuál es el valor del jacobiano si el sistema curvilíneo es ortogonal? El Con la producto, multiplicación de sus factores escalares. de sus factores de escala, exactamente. Y en el sistema polar los factores de escala era 1 y R. Por eso aquí solo quedó R. Así es. Muy bien. Esa es la forma en la que se calcula en un sistema curvilíneo distinto al cartesiano. Pero bueno,
Entonces, utilizando la integral doble, también es posible obtener el área de una superficie alaviada. Si nosotros tenemos a esta función f y sus primeras derivadas parciales son continuas en una región cerrada R del plano XY, entonces el área de esa superficie de la función z igual a f de xy sobre la región R está dada por esta expresión. Entonces el área de la superficie es el valor de la integral doble de diferencial de S, que se puede calcular como la integral doble de la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial de la función, que es mi superficie, respecto de x al cuadrado, más la derivada parcial de la función respecto de y al cuadrado por diferencial de área, donde diferencial de área es el producto de dx por dy, no lo olviden. Bueno, entonces vamos a hacer ya algunos ejercicios y ya, con eso terminamos. Vamos. Entonces les comparto el pizarrón. Listo, ya está. Entonces, vamos a ver. Está sencillo, muchachos. Sencillo. Ustedes además lo van a entender muy rápido, ya verán. Entonces nos dice calcular el valor de la integral doble para mi función f de xy, que es 2x, por diferencial de área, donde R es la región comprendida por la parábola de ecuación y igual a x cuadrada y la recta de ecuación y igual a 2x. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si ustedes se dan cuenta aquí no me están dando mi integral doble, si me la dieran pues tal vez sería más sencillo. Pero me están pidiendo que la calcule con la información que me están dando. Entonces lo primero que necesito es saber quién es mi región para poder clasificarla en región del tipo 1 o región del tipo 2. Entonces dibujo a mi región, es muy sencillo. Y igual a x cuadrada es una parábola paralela al eje y o vertical con vértice en el origen y que abre hacia arriba. Entonces cuando x vale 1, pues sustituyo 1 al cuadrado es 1, entonces y también vale 1. Cuando x igual a menos 1 al cuadrado es 1, entonces y vale 1. Y cuando x vale 2, y vale 4, porque 2 al cuadrado es 4, entonces sería 2, 3, 4. Y cuando x vale menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces ya con esos puntos que acabo de dibujar, haciendo una tabulación, porque estuve asignando a x valores arbitrarios, entonces puedo hacer la gráfica de mi primera función. Ahí está. Entonces esa es mi primera curva, que es una de las fronteras de mi región. Entonces esta es y igual a x cuadrada. Ya está. La otra y igual a 2x, ¿qué es esta ecuación que está describiendo? ¿A una qué? ¿Una recta? Ah, una recta, exacto. ¿Y cómo graficamos a una recta? Con 2 puntos. Entonces podemos decir, para x igual a 0, ¿cuánto vale y? 0. 0, muy bien, perfecto. Sí. Entonces se formó este par ordenado, el origen. Voy a ponerlo aquí, el origen. Ok. Luego para, por ejemplo, x igual con 2, ¿cuánto me queda y? 4. 4. Y se forma el par ordenado 2,4, que es este. 2 en x, 4 en y. Entonces mi recta tiene esos dos puntos, al origen y a el punto 2,4. Esta es mi frontera 2. Ya está. Entonces quiero calcular el valor de la integral doble para esta región y por debajo de esta superficie, que es 2x. Entonces, fíjense, mi superficie es f de xy es igual a 2x, donde f de xy se puede escribir como z. Entonces, z igual a 2x, ¿qué superficie es? Ah, para que se vea mejor, la puedo escribir como z menos 2x igual a 0. ¿Qué superficie es, muchachos? Esa. ¿De qué tiene forma? Ajá. Tiene la forma ¿De un plano? exacto, ax más by más cz más d igual a 0. Este es un plano. Exactamente. ¿Y qué características de ese plano podemos decir? Ah, pues podríamos dar su vector normal. Podríamos decir que como no tiene término independiente, ese plano contiene al origen, etcétera. Todo eso podemos decir. Pero bueno, no es necesario que lo digamos. Ya está. Ya identificamos a nuestra superficie. Entonces, con la integral doble voy a calcular el área debajo de este plano y por encima de esta región. Bueno, entonces necesitamos clasificar a nuestra región como una región del tipo 1 o una región del tipo 2. Entonces,
¿Cómo son las regiones del tipo 1? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con sus fronteras? ¿Cómo tienen que ser para que sea una región del tipo 1? En la región del tipo 1 tenemos una frontera por encima de otra, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, sí, profesor. Pero no le puse el tipo 1. Permítanme ustedes. Entonces, en la región del tipo 1 tenemos una frontera por encima de otra. Vamos a ponerla aquí. Región tipo 1. Y en la región tipo 2, ¿qué tenemos? Frontera, ¿qué? A la derecha de otra, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificarían a esta región que nos están dando? ¿De tipo 1 o de tipo 2? Tipo 2. Tipo 2, porque tenemos una frontera a la derecha de otra. Ajá, entonces esta sería tipo 2. Ok. Y alguien más me pudo haber dicho, no, pues yo la veo como una región tipo 1. Y diría, sí, también está bien, porque la recta está por encima de la parábola. ¿Se dan cuenta? Entonces es de los dos tipos. Y no importa cómo yo la plantee, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Entonces vamos a plantearla como planteamiento como región del tipo 2, que fue lo primero que nos dijo Luis Fernando. Ok, entonces, ¿cómo quedaría planteada como una región del tipo 2? ¿Cómo quedaría planteada mi integral? Bueno, entonces, para plantear nuestra integral para la región del tipo 1, del tipo 2, perdón, entonces la integral sería la integral de, vamos a poner un esquema general para una región del tipo 2 para que sea más sencillo para nosotros plantear esa integral. Entonces, en una región del tipo 2 tenemos una función a la derecha de otra, como este caso. Aquí está. Bueno, déjenme, sí, está bien. Ahí está. Esta es mi área, bueno, mi región. Y esta es mi función de la derecha y esta es la de la izquierda. Ok, bueno, entonces, como lo habíamos anotado, como lo habíamos visto en la presentación, nuestra integral iría de la curva de la izquierda a la curva de la derecha. Obviamente, tiene que estar en términos de y. En términos de y, ok. Luego, adentro tiene que ir mi función. ¿Y qué variable describe movimiento horizontal? ¿Qué variable describe movimiento horizontal? La X. Ajá, la X, entonces tiene que ir de X. Y luego sería la integral desde la altura inicial, que sería Y1, hasta la altura final, que sería Y2. Entonces, de Y1 a Y2, y ahora, ¿qué variable es la que describe altura? Pues Y, entonces al final se escribe de Y. Bueno, entonces ahora sí ya, con esta expresión, vamos a plantear nuestra integral del tipo 2. Entonces, ¿quién es la curva de la izquierda en términos de Y? Nuestra curva de la izquierda es la recta. ¿Cómo quedaría representada la recta solo en términos de Y? Despejando a X, quedaría... Ajá. Eso, ¿cuál sería su ecuación de la recta en términos de Y, despejando a X? Y sobre X. Y sobre 2, perdón. Y sobre 2, exacto. Y la de la derecha, que es la parábola, despejando a X, ¿qué nos quedaría? Ajá, Raíz de Y. raíz de Y, exacto. ¿Quién es mi función? 2X, y lo voy a integrar respecto de X. Ok, muy bien. Y después, la altura Y, ¿de dónde a dónde va? Aquí está, la altura en Y inicial hasta la altura en Y final. ¿De dónde a dónde va? De 0 a 4. De 0 a 4, muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a integrar. Entonces, nos quedaría la integral de 0 a 4 de ¿quién? Entonces, la integral de 2x diferencial de x, ¿quién sería? Estoy integrando solamente respecto de x a 2x. ¿Qué nos quedaría? X cuadrada.
Ajá, x cuadrada, muy bien, perfecto, solo x cuadrada. Y eso va a estar evaluado de y medios a raíz de y. Y luego lo voy a integrar respecto de y. Muy bien. Entonces nos quedaría la integral de 0 a 4d. Entonces, al evaluar a x cuadrada de y medios a raíz de y, nos queda raíz de y al cuadrado menos y medios al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, Ok, muy bien. Entonces, ¿qué nos queda? Raíz de y al cuadrado, ¿qué sería? y. Y. Y y medios al cuadrado, ¿qué sería? Y cuadrada sobre 4. Exacto, muy bien. Y vamos a integrar esto respecto de y. Entonces, como es una suma, bueno, en este caso una resta de funciones, podemos calcularla como una resta de integrales. O en otras palabras, podemos integrar cada una de ellas por separado. ¿Por qué? Porque se están restando, entonces nos van a dar dos integrales, dos expresiones a integrar. Pero bueno, como ya nosotros pasamos por el curso de cálculo integral, podemos dar directo la respuesta. Al integrar a y, ¿qué me quedaría? Y cuadrada sobre 2. Muy bien, perfecto, Andrés, muchas gracias. Y cuadrada sobre 2. Y al integrar a menos y cuadrada sobre 4, ¿cuánto nos quedaría? Menos y cúbica sobre 12. Exacto, y esto tiene que ir evaluado de 0 a 4. Entonces ya, vamos a evaluarlo. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 4 al cuadrado sobre 2 menos 4 al cubo sobre 12 y todo eso menos 0. Porque la evaluación de esta expresión en 0 pues es 0 y de esta otra en 0 también da 0. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, Sí, profesor. entonces 4 al cuadrado es 16, entre 2 me queda 8, ¿sí o no? Sí. Sí, Y luego sería 4 al cubo es lo mismo que 4 por 16 y entre 4 por 3, porque 12 es 4 por 3. Entonces 4 entre 4 da la unidad y nos queda 8 menos 16 tercios. Entonces 8 enteros son 24 tercios, menos 16 tercios nos quedan 8 tercios. Entonces el volumen que se forma por encima de esa región y por debajo del plano de ecuación z menos 2x toma el valor de 8 tercios. Y eso es planteando a mi región como una región del tipo 2. Pero si la hubiésemos planteado como una región del tipo 1, nos tendría que haber quedado exactamente lo mismo. Entonces vamos a plantearla como una región del tipo 1 y ahorita les dejo copiar todo. Permítanme. Déjenme ponerle pausa grabación. Es decir, ahora lo vamos a resolver como si fuera una región del tipo 1. Empezamos con la del tipo 2 porque esa fue la primera que me mencionaron. Pero también se puede ver como una región del tipo 1 porque una frontera está por encima de otra. Bueno, entonces, ¿cómo queda planteada la integral doble para una región de tipo 1? Entonces sería la integral es igual a la integral de la curva debajo. Obviamente eso quedaría en términos de x y hasta la curva de arriba en términos de x también. Ok, muy bien. Entonces estamos moviendo, voy a poner una región de tipo 1 en general para que también eso nos ayude. Entonces una región de tipo 1 sería una como esta. Esta es mi región del tipo 1. Tengo una curva o una función por encima de otra. Entonces, esta es mi función 2, esta es mi función 1. Entonces, sería la curva de arriba y a la curva de, perdón, de la curva de debajo a la curva de arriba. Ok. Entonces, después tiene que venir mi función, f de x, y. ¿Y qué variable describe el movimiento vertical? ¿Qué variable Y. describe el movimiento vertical? Entonces, Y. ¿qué diferencial debería de aparecer? Sí, sí, sí. Diferencial de Y. Y. Diferencial de y. Muy bien, perfecto. Diferencial de y. Y entonces, ya que terminé eso, me falta hacer el análisis horizontal. Entonces, en el análisis horizontal iría de un valor x1 hasta un valor x2. Entonces, ¿qué variable es la que describe el movimiento horizontal? Pues x. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, Sí, profesor. profe. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a, ¿quién la quiere plantear? Esta integral para la misma región, pero ahora viéndola como una región del tipo 1.
Entonces empezamos con lo más interno. ¿Quién es la curva de debajo? Ajá, Luis Fernando, ¿te escuchamos? ¿Quién es la curva de Sería debajo? la parábola. Ajá, ¿y cuál es su ecuación en términos de X? En términos de X sería despejando a Y. Ajá, pero ya está Entonces despejada. Ajá, quedaría X cuadrada. exacto, muy bien, perfecto, perfecto. ¿Quién es la curva de arriba? Sería la recta. Exacto, ¿y cuál es su ecuación? Despejando a 2X. Y. 2X, muy bien, perfecto. ¿Quién es mi función? X en función de X y Y. Sería 2X. Exacto, y voy a integrarlo respecto de Y. Muy bien. Y luego la segunda integral en el movimiento horizontal, X de dónde a dónde va. De 0 a 2. De 0 a 2, perfecto. Y eso lo vamos a integrar respecto de X. Muy bien, perfecto. Ya está. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál es el resultado de integrar a 2X respecto de Y? Entonces, la primera me queda... 2XY. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, Andrés. Entonces, el resultado de esta integral es 2XY y lo voy a evaluar de X cuadrada a 2X. Ya está. A esta Y, porque integré respecto de Y, voy a evaluar a esta Y en esos límites de integración. Entonces, ¿qué me quedaría? La integral de 0 a 2 de 2X por... Por 2X Ajá, menos... menos X, Exacto, X cuadrada. porque comienza con el límite superior y se termina con el límite inferior. Muy bien, van muy bien, muchachos. Entonces desarrollamos y ¿qué nos quedaría? La integral sería igual. La integral de 0 a 2 ¿de quién? De 2X cuadrada. No, 4. perdón, 4X Ajá, cuadrada exacto. 4X cuadrada. menos 2X cúbica. Exacto. Y todo eso respecto de X. Otra vez, como es una suma o resta, pues podemos calcular la integral de cada una de ellas por separado. Entonces, ¿cuál es la integral de 4X cuadrada? Sería 4X cúbica sobre 3. Exacto. ¿Y la de 2X cúbica? Sería X cuarta sobre 2. Exacto. 2X cuarta sobre 4 o X cuarta sobre 2. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. Y esto lo vamos a evaluar de 0 a 2. Entonces, la evaluación en 0 pues vale 0, pero la evaluación en 2 sería 4 tercios de 2 al cubo menos 2 a la cuarta sobre 2. Entonces sería 2 al cubo es 8, por 4 sería 32 tercios. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profesor. Y luego Sí, 2 a profe. la cuarta, entre 2, sería 2 al cubo, que es 8. Entonces, 32 tercios menos 24 tercios, nos quedan 8 tercios de unidades cúbicas. Y como planteamos a nuestra integral como una integral para región de tipo 1, el resultado fue exactamente el mismo que cuando la planteamos como una región del tipo 2, 8 tercios. ¿Ya vieron? No importó cómo la planteamos, porque esta es una región que puede clasificarse de los dos tipos, como del tipo 1 o del tipo 2, y por eso nos quedó el mismo resultado. Entonces, tómense un momento para copiar y hacemos otro ejercicio. Bueno, entonces les decía, ahí es importante tomar en cuenta que los límites de integración son, los 4 límites de integración son mi frontera. Entonces, en este caso, y medios es la recta y raíz de y es la parábola. 0 es una recta vertical de valor x igual con 0 y 4 es una recta vertical de valor x igual con 4. Entonces es mi frontera. Los límites de integración son mi frontera. ¿Pero por qué lo estoy mencionando? Pues porque, fíjense, ustedes vamos a hacer el siguiente ejercicio. Permítanme. Bueno, entonces les decía, no pierdan de vista que los límites de integración son mi frontera. Bueno, entonces aquí nos dice, calcule el valor de la integral doble que va de 0 a 4 de raíz de x a 2 del seno de pi y cúbica de y de x. Muy bien. Entonces, cuando en mi integral más interna tenemos a la variable x, o sea, se despejó x, ¿de qué tipo es mi región? Se despejó x. ¿De qué tipo es mi región? Según lo que me están diciendo. Tipo 1.
de tipo 1, exacto, porque una está por encima de otra, según esto. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con su compañero, Luis Fernando? Sí. Sí, profe. Sí, Ok, profe. ok. Entonces, ¿cómo se integraba esto? Ah, pues se empieza integrando de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cuál sería la integral? Vamos a hacerlo sin que esté definida. Vamos a hacerlo, ¿cuál sería la integral del seno de pi y cúbica de y? Porque es lo más interno, exacto. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta integral? ¿Cómo se les ocurriría integrar a esta expresión? ¿Con cuál de los métodos que revisaron en el curso anterior integrarían a esta función? Por sustitución, ¿no? Por sustitución, o sea, por cambio de variable. Ah, ajá, sí, cambia, vale. Sí. Ajá, a ver, ¿cuál sería el cambio de variable que tú propondrías? Sería U igual a pi, y Ajá, cúbica, ajá. du, Entonces, ajá, bueno, du sería pi, este, 3pi, ajá, y cuadrada, de de y. y, Exacto. Entonces, ya tendría que, sería seno de u, pero no tengo todo esto, solo tengo de y. Me hace falta toda esta expresión. Entonces, para que se pueda usar el cambio de variable, en mi diferencial me puede faltar o me puede sobrar una constante, pero no una Ujú. función. Sí, sí, sí. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que el cambio de variable propuesto no es correcto. Sí, Entonces, sí. bueno, ok, Pero, pero qué bueno que te acordaste. Yo justamente eso les pregunté cuáles métodos revisaron. Tú ya dijiste cambio de variable, pero no se puede. En realidad, esta función no tiene una antiderivada. O sea que no va a ser posible, con los métodos que aprendimos en el curso pasado, no va a ser posible integrarla. Y entonces podrían preguntarse, ¿y entonces ahora qué voy a hacer? Ah, pues una cosa que se va a poder hacer, pero ahora mismo no, sino hasta el siguiente semestre, que van a llevar métodos numéricos, que van a poder usar un método numérico para resolver esta integral. Pero otra cosa que sí podemos hacer, pues es replantear a nuestra integral, ya que me dijeron que esta era una integral del tipo 1, vamos a ver si se puede reescribir como una integral del tipo 2. Y es posible que si la reescribimos como una integral del tipo 2, entonces ya se pueda integrar. Muy bien, entonces para ver cómo quedaría como una integral del tipo 2, lo primero que tengo que saber es quién es mi región y en específico quiénes son mis fronteras que delimitan a mi región. Entonces, esta primera parte tendría por ecuación y igual a raíz de x. Esta de aquí tendría por ecuación y igual a 2. Y alguien podría decir, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo sabe eso? Ah, pues cuando se despejó, para que quedara todo en términos de x, pues se despeja y en términos de x. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí. Ok, muy bien. Entonces se despejó x para que, bueno, se despejó para que quedara todo en términos de x. Entonces quedó y igual a raíz de x y y igual a 2. Entonces, estas son las primeras ecuaciones de mis fronteras, de estas dos. Ahora, ya que tengo el movimiento vertical, ¿cuál es el movimiento que me hace falta? Porque una está por encima de otra. ¿Cuál es el movimiento que me hace falta? el horizontal. El horizontal, exacto. Entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones de estas dos fronteras? Fíjense, voy a poner una región, ¿eh? Cualesquiera. Ah, bueno, una en específico del tipo 1, que una está por encima de otra. Ya está. Entonces, si yo estoy analizando esta región en específico, ya analicé primero que hay una por encima de otra. Pero ahora, ¿quién sería la ecuación de esta recta? ¿Quién sería la ecuación de esta otra recta? ¿Qué forma tienen las ecuaciones de rectas verticales? Ajá. Sí, Luis Fernando. Sería X Ajá, igual x a igual a una una constante. constante. Exacto, muy bien. Entonces, para esta, ¿cuál sería su ecuación? X igual a la constante 4 y x igual a la constante 2. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿No sería cero, profesor? Ah, sí, Ah, sí, bien. perdón, no sé por qué puse.
Sí, es 0. No sé por qué puse 2, no sé. ¿Qué estaba pensando? Sí, va de x igual a 4, x igual con 0, exacto. Entonces ya podemos dibujar a nuestra región. Déjenme ponerla. Si quieren, a ver, permítanme. Porque yo dibujo muy feo, voy a hacerlo en GeoGebra. Permítanme. Entonces ya tenemos GeoGebra. ¿Quiénes son nuestras fronteras? Una, la recuerdo perfecto, es x igual con 0, que es el eje Y. Hasta se dibujó más negrito el eje Y. Listo. ¿Quién es mi otra ecuación? X X igual igual a con 2. 4. Muy bien. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profesor. La otra fue Y igual con, Raíz de X, ajá, Y igual con raíz de X. Ok, muy bien. Ahí está. Y la última, Y igual a 2. Y igual a 2. Ahí está. Entonces, voy a tomar una impresión de pantalla y voy a regresar a mi pizarrón. Ok, ya dibujé mi región. Entonces, ya regresé al pizarrón. ¿Me confirman que ya se ve el pizarrón, muchachos? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profe. Entonces, gracias. Y la Sí, región profe. tiene que estar comprendida por las 4 fronteras. Entonces, x igual con 4 es esta frontera. X igual con 0 es esta frontera. Y igual con 2 es esta frontera. Y raíz de x es esta otra. Entonces, ¿cuál es mi región? Que tengo que estar analizando. Le voy a poner números 1 o 2. Sería 2, ¿no? Exacto, porque es la que está rodeada por esas fronteras. Entonces es esta. Ok. Y entonces les decía, nos la habían planteado como una región del tipo 1. Sin embargo, pues no pudo calcularse. Y de hecho sí se puede observar. O sea, sí es una región del tipo 1 porque una frontera está por encima de otra. Muy bien, pero sin embargo, aunque fue correcto el planteamiento, no nos permitió resolver la integral. Entonces vamos a ver. Si la planteamos ahora como una región del tipo 2, sí también se puede porque hay una frontera a la derecha de otra. Entonces, región tipo 2. ¿Cómo quedaría la integral para la región del tipo 2? Ah, pues la ponemos, partimos de lo de adentro. Entonces va a ser la de la izquierda hasta la de la derecha. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Y la función tiene que ser, ¿y qué variable describe movimiento de izquierda a derecha? X, X. exacto, muy bien, exacto. Muy bien, ya tenemos el movimiento horizontal. Ahora en el movimiento vertical iría de un valor de Y1 hasta un valor de Y2 y el movimiento vertical lo describe Y. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí, profesor. Ok, entonces ahora sí, a ver, díganme, la integral interna, ¿de dónde a dónde iría? ¿Quién es la de la izquierda? Sería 0, ¿no? 0, exacto. La de la izquierda es 0, exacto. ¿Y la de la derecha quién es? Raíz de X. No, porque, Ah, no. ajá, X igual a porque 4. A no, 4, ajá. tampoco, no, ¿No? tampoco, no, tampoco. No, la de la izquierda es esta, x igual con 0. La de la derecha es mi parábola. Bueno, Pro- la mitad. eh, Ajá. Pero no lo puedo dejar como raíz de x, porque sí, recuerden, sí, sí. cuando es la de la derecha y la de la izquierda, todo queda en términos de y. Les decía, Sí, hagan una analogía con lo que aprendieron en cálculo integral. Si una curva estaba encima de otra, todo quedaba en términos de x. Si una está a la derecha de otra, todo queda en términos de y. Entonces, de esta expresión debe de quedar todo en términos de y, por lo tanto, despejo a x. ¿Qué me quedaría? X Y igual a qué? cuadrada. Exacto, muy bien. X es igual a y cuadrada. Entonces iría de 0 a y cuadrada. Muy bien. ¿Quién es mi función? F, que depende de x y y. ¿Quién es mi función? Sería seno de Sí, seno pi de y pi y cúbica. cúbica. Exacto. ¿Y respecto a qué voy a integrar? Porque estoy en movimiento horizontal. X. Exacto, respecto de x. Y luego ya la integral más externa iría de un valor y1, o sea, de una altura inicial a una altura final. ¿Cuál es mi altura inicial? 0. 0, muy bien. ¿Y cuál es mi altura final? 2. Sí. Y igual a 0 y la altura final y igual a 2. Perfecto, ya está. Y el movimiento vertical, ¿quién lo describe?
de Y. Bien, Y. exacto. Bien, ya está. Ya está, ya está. Y entonces ahora integremos a esta expresión respecto de X. Ah, pues como no contiene X, es una constante. Yo la puedo integrar. ¿Cuál es la integral de una constante? La constante por X. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí, profesor, Ok, de acuerdo. entonces nos quedaría seno de pi y cúbica por X. Y eso evaluado de 0 a Y cuadrada. Muy bien. Y luego por dy. Ok, entonces, al evaluar a esta función de 0 a y cuadrada, ¿qué nos quedaría? Seno de pi y cúbica por y cuadrada. Exacto, entonces sería la integral de 0 a 2 de seno de pi y cúbica por y cuadrada. Exacto. Muy bien, y todo eso por dy. ¿Sí, muchachos? Y alguien puede decir, oiga, ¿pero por qué? Ah, porque integramos respecto de x, entonces nos quedó esta x, y a esta x es la que la vamos a evaluar de 0 a y cuadrada. Por eso fue y cuadrada menos 0, como lo dijo su compañero Andrés. Listo. Y entonces esta nueva integral que nos quedó, ahora sí, ya se puede resolver por un cambio de variable. Ya es posible. Entonces ahora sí, como nos había dicho hace rato Andrés, si u es igual a pi veces y cúbica, entonces su diferencial sería 3pi y cuadrada diferencial de y, que yo ya tengo a y cuadrada y a diferencial de y, solo me falta el 3pi. Entonces ese 3pi, ya sea que en la integral meta un 1 escrito como 3pi sobre 3pi, o que despeje de esa expresión que tengo, que yo despeje a y cuadrada de y. ¿A qué sería igual y cuadrada de y? Diferencial de U sobre 3pi. Exacto, diferencial de u sobre 3pi. Entonces me quedaría integral de 0 a 2 de seno de u por diferencial de u sobre 3pi. Entonces saco el 1 sobre 3pi de la integral y me queda integral del seno de u y eso evaluado de 0 a 2. Entonces me queda un tercio de quién. ¿Cuál es la integral del seno? Coseno, ¿no? ¿Perdón? Menos coseno. Ajá, Menos menos coseno. coseno. Menos coseno. Exacto, exacto. Y lo voy a evaluar de 0 a 2, pero antes de la evaluación, como no cambié los límites de integración, que eso también lo podría haber hecho, pero no lo hice, como no los cambié, entonces tengo que regresar a la variable original. Entonces me quedaría menos 1 sobre 3pi coseno de pi y cúbica. Y eso sí evaluado ahora sí de 0 a 2. No sé si estén de acuerdo. ¿Cómo ven? Sí, profesor, de acuerdo. Y entonces sería menos 1 sobre 3pi por coseno de pi por 2 al cubo. Voy a poner aquí un paréntesis rectangular, menos el coseno de pi por 0. Ok. Entonces sería menos 1 sobre 3pi. Ah, perdón, no sé por qué puse igual. Menos 1 sobre 3pi, que multiplica el coseno de 2 al cubo, es 8 por pi, 8pi. ¿Cuánto vale el coseno de 8pi? Que son 4 vueltas completas. Llegaría al coseno de 0, que vale Vale 1, ¿no? exacto, vale 1. Les decía, aquí es coseno de 8pi, que es equivalente al coseno de 0, porque 8pi son 4 vueltas completas. Entonces aquí está. Pi, 2pi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vueltas completas. Entonces, coseno de 8pi es equivalente al coseno de 0. Y el coseno de 0 vale 1. Muy bien. Y luego, pi por 0, que está aquí, pues es 0. El coseno de 0 vale 1. Entonces, 1 menos 1, 0. Entonces, esa integral doble vale 0. Vale 0. Ese es nuestro resultado y ya terminamos. Como estaba planteada como una integral del tipo 1, no se podía integrar, pero ya como una integral del tipo 2, ya se pudo integrar y el resultado fue 0. Entonces, tómense un momento para copiarlo, por favor. Entonces nos dice, calcula el área de la región del primer cuadrante limitada por las curvas de ecuaciones x cuadrada más y cuadrada igual a 9 y x más y igual a 3. Entonces, vamos a dibujarlas en GeoGebra para que sea más fácil. Déjenme compartirles GeoGebra y ya. Listo. Entonces,
Aquí tenemos GeoGebra, porque yo lo puedo hacer, pero es que mis dibujos quedan muy feos. Mejor lo hacemos rápido en GeoGebra. Y ya. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver. ¿Quiénes son mis fronteras? La primera es, ¿sí están viendo GeoGebra, verdad, muchachos? ¿O no? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿quién es mi primera curva que me dieron? Una circunferencia, ¿no? De ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a ¿qué? A 9. Ajá. Más y cuadrada igual a 9. Ahí está mi circunferencia con centro en el origen y de radio 3. Y mi segunda curva es una recta de ecuación x más y igual con 3. Perdón. Ahí está. Entonces voy a tomar una impresión de pantalla y la llevo al pizarrón. Listo. Además me dijeron que esta región, que quiero calcular el valor de su área, ¿qué? ¿Está en el qué? ¿Qué dice ahí en el enunciado? ¿En el qué? ¿Limitada por quién? Curvas. Ajá, las curvas, la recta, la circunferencia y la recta, pero está esta región en el primer cuadrante, entonces tiene que ser esta. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo, profesor. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a esta región? ¿De tipo 1 o del tipo 2? Podría ser de las dos, ¿no? Sería ¿O no? día de las Podría dos, ser, ¿no? ajá, podría ser de las dos, exactamente, porque es una región del tipo 1 porque hay una curva encima de otra. Pero también podría ser una región del tipo 2 porque hay una curva a la derecha de la otra. Entonces, ¿cómo quieren que la resolvamos? ¿Como región del tipo 1 o como región del tipo 2? Nos tiene que quedar el mismo valor. Entonces, ¿cuál les gustaría? Solo una para ya terminar con este. ¿Cuál sería? ¿Cómo la plantearán? Bueno, mientras lo piensan, recuerden que el área de una región se calcula con la integral doble de una región por diferencial de área, donde la diferencial de área es de x por dy. Pero bueno, eso depende de cómo planteemos a nuestra región, como del tipo 1 o del tipo 2. Entonces, ¿cómo les gustaría? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 1. Ok, tipo 1. Vamos a hacerlo del tipo 1. Entonces, región tipo 1. En la región del tipo 1 hay una curva encima de otra. Ok, ya está. Entonces, ¿cómo queda planteada nuestra integral doble? Profe, Ajá, ¿está compartiendo el pizarrón? sí, se supone. Es Bueno, que ya estamos está. en GeoGebra. Perdón, muchas gracias por decirme. Entonces, ya habíamos identificado quién era mi región. Les decía la comprendida entre la recta y la circunferencia, pero que está en el primer cuadrante. Como ustedes bien me dijeron, se puede clasificar como región del tipo 2 o del tipo 1. Les anoté además que la expresión para calcular el área de una región simplemente es la integral doble del diferencial de área. Entonces les pregunté, ¿cómo quieren que lo resolvamos? ¿Como integral doble de la región tipo 1 o de la región tipo 2? Me dijeron del tipo 1. Entonces, ¿cómo queda planteada la integral doble para una región del tipo 1? Empezamos con la más interna. Entonces será curva debajo, curva encima. Muy bien. Entonces, ¿qué variable describe movimiento vertical? Y. Y. Entonces tiene que ir términos de Y. Aquí ya no pusimos f de xy porque si ponemos f de xy no nos da un área, nos da un... ¿Okay? Un volumen. Volumen. Exacto, un volumen. Exacto. Muy bien. Y luego... Ajá. Sería la integral de Describe. lo que describe a la horizontal. Ajá. ¿Perdón? Ya tuvimos el movimiento vertical. Ahora nos falta el movimiento horizontal. Entonces, ¿qué variable describe el movimiento horizontal de x? Entonces, aquí va a ir de un x1 a un x2. Ahora sí, vamos a sustituir los valores específicos. Entonces, el área de la región sería
¿Quién es la curva de abajo? Recuerden, cuando hay una encima de otra, es todo en términos de X. Ajá, entonces, ¿quién es la curva de abajo? La recta, ¿no? Entonces, despejen Y para que todo quede en términos de X. ¿Qué les quedaría? 3 menos X. Exacto. 3 menos X, muy bien. Y ahora, ¿quién es la curva de arriba? La circunferencia. Despejen a Y para que les quede en términos de X. Aquí está la ecuación de la circunferencia. Sería raíz cuadrada de 9 Ajá. menos X cuadrada. Exacto, muy bien. Listo. Entonces, estos serían los límites de integración y vamos a integrar respecto de Y. Y luego, cuando integremos respecto de X, ¿quiénes son los límites de integración? X, ¿de dónde a dónde va? De 0 a 3. Exacto, muy bien. De 0 a 3, así de fácil. Ya está. Entonces, ¿cuál es la integral de Y? Y. Y. Y eso va a ir evaluado de 3 menos X a raíz de 9 menos X cuadrada. Muy bien. Y el resultado que obtenga lo integraré ahora respecto de X. Entonces, ¿qué me queda? Al hacer la evaluación, ¿qué obtengo? Entonces quedaría raíz de 9 menos X cuadrada menos 3 menos X. Exacto, menos O 3 bueno, menos X. O sí. bien, ajá, si yo también pensé eso. Sí. O más, ajá. Más X menos 3. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces voy a integrar todo esto respecto de X, muy bien. Pero son 3 funciones, 1, 2, 3. Entonces la puedo separar en 3 integrales. Esta integral es muy sencilla, esta también. Esta es un poquito más difícil. ¿Cómo se integra una expresión como esta? Usando los métodos que revisaron en el curso anterior. ¿Cómo la integraría? ¿Con qué método? Creo que se puede hacer con un cambio de variable, ¿Cuál sería tu propuesta? pero no estoy muy seguro. Ay, No importa porque... no. No. Ajá. Sí, de hecho no es un cambio de variable, ya Ajá, lo sí, sí. pensaste bien. Ajá, Sí. entonces, ¿qué sería? No sé, se me Ah, ocurre. ¿podemos Sustitución trigonométrica. reescribir la función? Perdón, ¿puedes repetirlo? Podemos reescribir, sí, podemos reescribir la función para, en Ajá. lugar de tener una raíz, tener un exponente. Ajá, Alexa. Y entonces, si lo hacemos, ¿qué método de integración usaría? Ah, bueno, que se usan cuando es como que solo con una variable, que al exponente se le suma una unidad y como denominador se le pone Ya. este, Ok, ajá, pero pues, eso sí te entiendo, pero eso es si el argumento sea U y su diferencia es que es menos 2x de x aparezca, pero no aparece. sí. Entonces no se puede hacer eso. Entonces, ¿se Sería por acuerdan que Exacto. Sustitución trigonométrica. En el curso anterior les dijeron, siempre que vean una raíz cuadrada y dentro de la raíz tengan una suma o resta de cuadrados, muy probablemente el método que sirve para resolver esta integral es sustitución trigonométrica. Y en el método de sustitución trigonométrica también es una sustitución, pero en términos de funciones trigonométricas. Entonces se dibuja un triángulo rectángulo, se dibuja un ángulo de referencia teta. En la hipotenusa siempre se escribe la raíz del término positivo. ¿Quién es el término positivo que aparece dentro de mi raíz? Sería 3. Ajá, 9 es mi Digo, término positivo y su raíz sí, es no, 3, exacto. Y ya en los otros catetos se distribuye la raíz del término negativo y la raíz completa. ¿Cómo? Pues como sea, no importa. De hecho, vamos a llegar a la misma respuesta. Sin embargo, hay una distribución que permite que todo sea más sencillo. Entonces, si la variable es positiva, entonces en el cateto opuesto se pone la raíz de la expresión negativa y en el cateto adyacente la raíz completa. Pero si alguien los pone al revés, no importa, de todas formas llegará al mismo resultado, no pasa nada, no se preocupen. O a un resultado equivalente también va a llegar. Bueno, entonces, ¿cómo sé que lo que hice está bien? Pues al ser un triángulo rectángulo tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Entonces 9 tiene que ser igual a x cuadrada más 9 menos x cuadrada. Y entonces x y menos x se simplifican y nos queda 9 igual a 9. Por lo tanto, hice una distribución correcta. Entonces, nada más les recuerdo, en el método de sustitución trigonométrica se usa cuando tenemos raíces cuadradas
y dentro de su argumento una suma o resta de cuadrados. En la hipotenusa siempre se pondrá la raíz del término o los términos positivos. Y en los otros dos catetos se distribuye la raíz del término negativo y la raíz completa. Entonces alguien podría estar pensando, oiga, y entonces cuando tengo una suma de cuadrados, ¿qué pongo en mi triángulo rectángulo? Ah, pues si tienes suma de cuadrados, en tu triángulo rectángulo pones la raíz completa, porque los dos son positivos. Y en los catetos distribuyes la raíz de cada uno de ellos. Y verificas que está bien siguiendo el teorema de Pitágoras. Y ya. Y sí, este al cuadrado será igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces, no se preocupen. Siempre es la raíz del término o los términos positivos se pone en la hipotenusa y en los catetos se distribuye lo demás. La raíz completa y la raíz del término negativo. ¿Cómo? Como sea, no importa. De todas formas, vamos a llegar a resultados equivalentes. Bueno, ya que hicimos la distribución, buscamos siempre dos relaciones nada más. Variable lineal entre constante y raíz completa entre constante. Siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esto me va a permitir calcular la diferencial y esto me va a permitir sustituir esta raíz. Entonces, ¿qué función trigonométrica relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa? El seno. El seno de teta, exacto. ¿Qué función trigonométrica relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. El coseno, exacto. Entonces de aquí diría que x es 3 veces el seno de teta y de aquí diría que la raíz de 9 menos x cuadrada es igual a 3 veces el coseno de teta. Eso quiere decir que donde vea raíz de 9 menos x cuadrada pondré 3 veces el coseno de teta y donde vea x pondré 3 seno de teta. Sin embargo, me sirve para calcular de x. ¿Quién sería de x? 3 coseno de teta. Ajá. ¿Qué más nos falta? Porque es una diferencial. ¿Qué nos hace falta? De teta. Ah, diferencial de... Ajá, de diferencial de teta. Muy bien, ya está. Entonces, ¿cómo queda reescrita esta integral en términos de funciones trigonométricas? ¿Sería la integral de quién? Entonces, en lugar de escribir raíz de 9 menos x cuadrada, escribimos ¿qué? 3 coseno de teta. Exacto. Y en lugar de escribir de x, ponemos 3 coseno de teta ajá, de teta. exacto, exacto, muy bien. Entonces queda 9 veces la integral de coseno cuadrado de teta. ¿Y cómo se integran potencias pares del seno y del coseno? Usando identidades. Entonces sería 1/2 de 1 menos el coseno del ángulo doble. ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen? Sí. Ah, bueno, Sí. pero no es menos, es más, porque es coseno. Para la identidad de seno cuadrado de teta, la habíamos escrito la vez pasada, seno cuadrado de teta es 1/2 de 1 menos el coseno del ángulo doble. Y para el coseno cuadrado es la misma, pero con signo positivo. Ya está. Ahora sí, ¿están de acuerdo? ¿Qué dicen? De hecho, hasta la vez pasada y dijimos que coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es el coseno del ángulo doble. Eso les recordé la vez pasada, pero bueno, ya está. Entonces ya nos quedaron dos integrales que son sencillas de resolver. ¿A qué sería igual? Entonces sería 9/2 de la integral de 1 más el coseno de 2 teta por d teta. ¿Qué les queda? 9/2 de quién? ¿Cuál es la integral de 1 de teta? ¿Teta? Teta, muy bien. ¿Y cuál es la integral del coseno de 2 teta de teta? ¿Quién es la integral del coseno de 2 teta de teta? ¿Quién es la integral del coseno? El seno, ¿no? El seno. Exacto, pero como su argumento no tiene coeficiente 1, aparece como recíproco. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces nos queda 9 teta sobre 2 más seno de teta por coseno de teta. Porque el seno de 2 teta es 2 veces seno por coseno. ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profesor. Son muchos conceptos en esta integral. Necesitamos muchos conceptos antecedentes. En específico, identidades. Bueno, entonces, por eso este 2 y este 2 dieron la unidad. Ok, bueno. Entonces, ya que terminamos de integrar, regresamos a la variable original. Entonces, sería 9/2 de ¿quién? ¿Quién sería teta?
en términos de X. ¿Cómo le puedo hacer para regresar a la variable original? Ah, pues ya sea de esta expresión o de esta, de cualquiera de las dos, despejo a teta. Despejando teta. Ajá, exacto. Entonces, siempre váyase por lo más simple. Entonces, de esta, al despejar teta, ¿qué quedaría? Seno a la menos 1 de X Ajá, sobre 3. seno inverso de X sobre 3, o ángulo seno o arco seno. Muy bien, Andrés. Y después, ¿quién es el seno de teta? X sobre 3. Exacto, muy bien. ¿Y quién es el coseno Por de teta? Ajá, raíz de 9 menos X cuadrada sobre 3. exacto. Entonces ya integramos la primera expresión. Estuvo un poco largo, pero bueno, ya no importa, ya terminamos. Ok, entonces nos quedaría la integral de 9 menos X cuadrada fue 9 medios del ángulo seno, seno inverso, arcoseno, de X sobre 3. Después nos quedó X raíz de 9 menos X cuadrada sobre 9. Aquí me estoy equivocando. Sobre 9. Luego, ¿cuál sería la integral? Esto que escribí, esto es la integral de esta expresión. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profesor, de acuerdo. Ajá, Sí, y profe. luego la integral de X, ¿quién sería? X cuadrada sobre X 2. cuadrado sobre 2. Exacto, y la integral de menos 3 respecto de X, obviamente, ¿quién sería? Menos 3X. Exacto, y todo eso lo voy a evaluar de 0 a 3, ya está. Entonces, al evaluar esto en 3, me quedaría 9 medios del ángulo cuyo seno es 1. Después sería más 3 por raíz de 9 menos 9 entre 9. O sea, eso vale 0. Porque 3 al cuadrado es 9. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí, profesor. Después sería más 3 al cuadrado es 9 sobre 2. Luego menos 3 por 3, que sería 9. Ya está. Pero bueno, pongo solo 9. Luego la evaluación en 0. Le vamos a restar la evaluación en 0. Le vamos a restar la evaluación en 0 y nos quedaría 9 medios del ángulo cuyo seno es 0. Después 0 por lo que sea, pues nos queda 0. No lo escribo. Luego 0 al cuadrado entre 2, 0 también, no lo escribo. Luego 3 por 0 es 0, tampoco lo escribo. Ya está. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Cuál es el ángulo para el cual el seno toma el valor de 1? ¿Para qué ángulo el seno toma el valor de 1? Pi. Ajá. No, pero Sería casi. pi medios, ¿no? Exacto, pi medios, 90 grados, perfecto. Recuerden también que cuando se usan funciones trigonométricas inversas, el ángulo se reporta en radianes. Muy bien, ya Luis Fernando decía pi, no fue pi, pero ya lo estaba reportando bien. O sea, no podemos decir, el ángulo para el cual el seno vale 1 es 90 grados. No, tenemos que usar radianes. Cuando se usan funciones trigonométricas inversas, los resultados se expresan en radianes. Entonces, el ángulo para el cual el seno toma el valor de 1 es pi medios, muy bien. Luego sería 9 medios menos 9 enteros, ¿cuánto nos quedaría? Menos 9 medios, no sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profesor. Y por último, ¿cuál es el ángulo para el cual el seno toma el valor de 0? ¿Para qué ángulo el seno toma el valor de 0? ¿Para qué ángulo sería? 0 también. El seno de 0 vale 0. Exacto. Entonces ya terminamos. Y entonces nos quedaría 9 pi sobre 4 o 9 cuartos de pi menos 9 medios. Ese es el resultado de nuestra integral. Yo podría haber factorizado 9 medios que multiplica a pi medios menos 1. Ya sea que lo den así o que lo den de esta otra manera, pues ya llegaron a la respuesta correcta. Y ya está. Así se calculó el área de esa encerrada por esa circunferencia y esa recta fue de 9 medios por pi medios menos 1. Ese fue el valor. Y ya está. Ya terminamos, muchachos. Bueno, con este ejercicio pues ya nos despedimos.